este Tiempo. tiempo. Bueno, una vez más estamos aquí reunidos. Estás con una familia hermosa. Bueno, todos han sido hermosos físicamente, pero hermosos en Cristo y hermosos en lo que portan de parte de Cristo en sus vidas. Tenemos en estos momentos una familia hermosa de España, de Madrid. Ellos son José y Andrea Colmenares, familia Colmenares. La verdad que ha sido un privilegio conocerlos, compartir y en verdad hay una porción muy hermosa de Cristo en ellos para poder compartir como cuerpo en este tiempo que estamos trabajando en este 2026, donde estamos llamando al enfoque a muchos, al enfoque en Cristo, al enfoque en nuestras vidas, de qué forma hay cosas que están desalineadas y que es necesario que podamos de pronto, si no se ha alumbrado esa lamparita, que esa lamparita se encienda y que podamos ver de qué forma necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Así es de que es para nosotros un privilegio poder tenerlos acá en cámara, poder estar compartiendo José y Andrea. Es de verdad que es un privilegio. Gracias por responder a esta convocatoria. Quisiera pues que se presentaran y pues bueno, ya de ahí después darles campo para que ustedes puedan trabajar el proverbio 26, que es el proverbio que el Padre ha entregado para que ustedes puedan desarrollar esas perlas de Cristo. Hola, hola. Bueno, un gusto y la verdad un placer poder estar compartiendo esta palabra con todos ustedes que, bueno, resulta la verdad de mucha edificación. Como ha dicho Amanda, pues nosotros vivimos en España. Yo soy Andrea Yo soy José. y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con el Proverbios 26. Es un proverbio, la verdad, a modo de introducción muy cortito. Es un proverbio muy de mucha confrontación en el sentido de que trata el carácter directamente, ¿no? Comenzamos. A ver, ¿lo leemos? Dice, como nieve en el verano y como la lluvia en la siega, así la honra no es apropiada para el necio. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Vamos a detenernos aquí porque aquí hay algo que queremos poner como base y de hecho creemos que es la base que está puesta en el mismo proverbio, ¿no? Dice que no viene la maldición sin causa. Eh, y es muy, muy práctico para nuestra vida saber que lo que sucede, todo en nuestra vida tiene una raíz. Eh, tanto en nuestra vida, no por segmentarla, sino por traer un entendimiento. Nuestra vida en casa como familias, cómo nos desarrollamos en áreas laborales. Todo tiene una raíz, todo tiene un porqué. Y más que aquello que hacemos o que dejamos de hacer, ese porqué radica dentro de nosotros, ¿no? Continuamos. Dice, guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios o creerán sabio en su propia opinión. Aquí aparece como el primer personaje, ¿no? Que va a ser el necio, la necedad, ¿no? Eh, ¿Quién es el necio? Pues es muy fuerte lo que se dice respecto a quien actúa con necedad o de manera necia. Dice que no debemos responder a sus argumentos que son absurdos, ¿no? O nos volveremos tan necios como ellos. Luego, anteriormente, al caballo se le guía con el látigo y al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. Em, la verdad que cuando
actuamos neciamente o cuando alguien actúa neciamente, es muy duro lo que le sucede, es muy duro el trato que éste recibe. Y es porque, en definitiva, el necio tiene algo profundo en el carácter que tratar. Vamos, continuamos. Em, Confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Aquí tengo una notita que me gustó mucho lo que hemos encontrado aquí. Por ejemplo, dice en otra versión, en el verso 7, como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en boca de los necios. Y aquí podíamos ver de una manera tan clara cómo es tan importante el proverbio en boca de necios, ese consejo que pretende ser muy sabio, pero que viene en boca de necios. Ese, esa forma de recomendar algo, pero viene por boca de quién, ¿no? Entonces es importante mirar em, la vida de cada persona, pesarle antes de tomar consejo, antes de tomar aún decisiones basadas en alguien que de pronto no tiene un testimonio o no tiene una vida que muestre sabiduría, que muestre rectitud, que muestre como esa templanza, ¿verdad? Y que muestre fruto finalmente, ¿no? Entonces, con este verso queda como esa afirmación, no tomemos consejos de cualquier persona, bien, así sean personas cercanas o también personas que recién conocemos de poco, ¿no? Em, Continuando un poco, sigue los versos siguientes. Como el que ata la piedra a la honda, así es el que da honor al necio. Qué importante también es mirar cómo cómo reconocemos, cómo, cómo se da, como precisamente dice, cómo se le da honor a una persona. Muchas veces hacemos esto y de pronto no nos damos cuenta que estamos alimentando algo en el corazón de una persona que quizás no está maduro, que quizás no está listo, digámoslo de alguna forma, no está listo para recibir ese cumplido, para recibir ese, como se le dice aquí, ese honor, ¿verdad? Porque probablemente lo que sea como resultado es un daño, ¿no? Sí, y justamente escuchando todos estos, o leyendo, mejor dicho, todos estos aspectos sobre este proverbio, André decía de que era uno de los personajes, ¿no? Que hemos conseguido por ponerle algún nombre o ponerlo o ilustrarlo de alguna manera, porque este proverbio nos empieza a mostrar distintas características o distintas debilidades en el carácter que vienen como una consecuencia, ¿sí? Como decía el verso 2 a una maldición. Maldición, a veces la palabra maldición suena muy fuerte, pero básicamente una maldición pues es todo lo que no nos lleva al bien. A veces tenemos un concepto un poco pesado sobre esto y sí, sí que es pesado, pero la maldición en el día a día puede ser algo muy práctico. Leyendo o escuchando todo esto sobre el necio y sobre los otros personajes, pues creo que una base importante es que entre todos podamos reunir un concepto de lo que es ser necio, ¿sí? Como todos sabemos, la Biblia no fue escrita en castellano, no fue escrita en nuestro idioma, sino que fue escrita en un idioma original y luego ha sido traducida a muchas otras. Entonces, es interesante que vayamos a la raíz de lo que significa la palabra necio en el original hebreo que fue en el que fue escrito este texto. ¿Sí? Este texto, la palabra necio, viene de la palabra hebrea que se dice o se pronuncia kesil.
Y tiene un significado muy interesante, porque creo que si todos hablamos, por ejemplo, de alguien iracundo, tenemos un concepto claro de lo que es ser iracundo, alguien que se enfada fácilmente, alguien que se enfada durante largos periodos de tiempo. Pero creo que el concepto del necio muchas veces se pierde un poco dependiendo a cada persona que le preguntemos. Entonces, ¿qué significa necio en la palabra en específico en en este proverbio 26? La palabra quesil significa insensato, torpe moral e intelectualmente. Pero aún más importante, y es aquí donde está la clave de esta palabra, es alguien que está cerrado a la corrección. Mm. No es solamente que va de ignorancia, sino es alguien inculto, sino que esta palabra en específico hace relación a una actitud, a una persona que no es falto de inteligencia o falta de inteligencia, sino que elige la necedad. Es decir, yo creo que esto nos suena para aquellos que hemos leído la palabra, que hemos tenido la oportunidad de escucharlo, no, nos suena a distintas o distintos versículos, distintos capítulos, distintos versos en la palabra que nos dice que elijamos siempre el bien, que delante de nosotros está la bendición y la maldición, y que elijamos pues, nos recomienda el Señor que elijamos la bendición. Entonces nos ponen un panorama muy interesante. Resulta que la necedad es un tema de decisión, ¿sí? Ahora, cuando leíamos los versos que dice que André estaba leyendo la versión NTV, voy a leer la versión de las Américas. eh, en el versículo 3, que dice que el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Entonces, ¿qué nos está, por profundizar un poquitito en este verso, qué nos está enseñando este verso con respecto a la necedad o este proverbio con respecto a la necedad? Uno, que es una decisión, ¿sí? No se trata de no conocer algún tema, no se trata de la ignorancia, que muchas veces podemos errar porque no conocemos un tema, errar porque no tenemos la experiencia suficiente en algún tema, sino que se trata de, aún conociendo lo correcto, elegir. Vamos, el testarudo de toda la vida, lo que conocemos como una persona testaruda y testaruda. ¿Por qué? Porque elige, a pesar de tener lo bueno delante, a pesar de tener lo correcto delante, elige su propio camino. Y vamos a ver cómo esto es un poco una transversal en todos estos personajes. Porque leía el versículo 3 que habla sobre la vara y la espalda de los necios, que es bastante fuerte, ¿no? O sea, básicamente compara el necio con un caballo y con un asno, con un burrito, que son animales que no tienen un dominio propio. Si tú sueltas un caballo en medio de la nada, probablemente pueda correr sin parar, sin que nadie lo tenga, o el asno lo contrario, el asno ni siquiera se va a mover, Mm. ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con este punto? Em, Reflexionemos en qué aspectos de nuestra vida eh, podemos, no digamos que somos necios, sino que terminamos eligiendo lo que sabemos que no es correcto, solamente porque es lo que conocemos, es la forma en que lo hemos hecho hasta ahora, em, porque es lo que yo creo que va a funcionar, y esto funciona o podemos llevarlo a todos los aspectos. Esto podemos llevarlo a una relación de pareja, podemos llevarlo a una relación laboral, al nivel de emprender un negocio. Lo importante que es en el emprendimiento los famosos mentores, ¿no? No hay mejor mentor que el Espíritu Santo. Pero ¿qué me muestra este verso? Que en definitiva, así como el caballo necesita de un externo, así para que el látigo lo haga moverse, y así como el asno también necesita una brida para llevarlo y recolocarlo, las personas con un problema en el carácter necesitamos ayuda de alguien más. No diré que es imposible, porque no hay nada imposible para el Señor, pero considero yo que los problemas en el carácter, como este que estamos hablando, de la necedad,
siempre necesitamos de alguien que nos ayude Mm, a confrontarnos, a mostrarnos que hay un camino certero, que hay un camino correcto. Y como decía André, eh, no se trata de escuchar a todos, no se trata de escuchar a cualquier persona que se cruza delante de ti, pero el Espíritu va a dar testimonio de que esa persona no es una persona necia. ¿Y cómo podemos encontrar ese testimonio? Porque es una persona que ama la corrección. mm, Es una persona que es capaz de doblegar el pensamiento que ella tenga o que él tenga y poder guiarte y caminar junto a ti. Poder decirte lo que quizás nadie más te va a decir en algún momento o incluso traer luz en un momento en el que poca luz hay. mm, Lo fuerte de todo esto, sí, es que cuando vemos el resto, los versos que ha leído Andrés sobre el necio, es que habla de que para el necio no hay fruto, ¿sí? Todo es infructífero. Habla de que el proverbio en su boca es como las piernas de un lisiado, es decir, lo puedes ver, sabes que están ahí, pero no tienen una funcionalidad. No mm, hay un fruto, no puede andar, no puede no funciona como debería funcionar. Luego dice que en el versículo 8 que aquellos que dan honor al necio es como el que ata la piedra a la honda. O sea, recordemos cómo era la onda de los pastores, por ejemplo, en el tiempo en el que esto era escrito, era esta especie de liga, ¿no? De cuerda. Imagínate intentar tú lanzar esas piedras, pero tienes amarrada con la onda, pero la tienes amarrada a la onda. Tarde o temprano, lo que va a pasar es que te va a dar en la cabeza, a ti. A ti empieza el proverbio hablando de que básicamente la honra no es apropiada para el necio y en este versículo termina diciendo no solo que no es apropiada, es que va a ir en tu contra. mm, Entonces, ¿qué nos enseña? Que cuando primero examinarnos, si en algún área de nuestra vida estamos siendo necios, estamos eligiendo lo correcto, cómo elegir o dejarnos tratar o dejarnos corregir la herramienta que el Señor tiene para corregir este aspecto de la necedad en nuestras vidas y cómo posicionarnos frente a personas que nosotros en nuestro caminar vamos a ayudar y estamos reconociendo que están mm, siendo sabios en su propia opinión. Es decir, sí, no hables de más, no des la honra, ¿por qué? Porque al final, aunque venga de un buen corazón, mm, tarde o temprano lo que va a hacer es inutilizar y va a afectar la percepción que esa persona tiene de sí misma. así es. Em, Avanzando un poquito más en el verso 16, tenemos el segundo personaje, que es el perezoso. Dice, el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete que den una respuesta discreta. Como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. Anteriormente en el verso 12 dice, ¿has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vuelta el perezoso en su cama. Hmm. Me resultó muy interesante ver la relación que se hace entre el perezoso precisamente y que se cree sabio, ¿no? Dice, em, dice que el perezoso es más sabio ante sus propios ojos en el verso 16 que siete que dan una respuesta discreta. Em, Normalmente pensamos que el antídoto para la pereza es la diligencia. No, pues es que hemos sido perezosos, comencemos a ser más diligentes. Y no se trata, quizás el problema está un poquito más dentro y tiene que ver con que nos creemos sabios en nuestra propia percepción, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia manera de ver y percibir situaciones. Eh, lo cual hace que quizás haya un tema de orgullo, tal vez, que bueno, no es que soy perezoso, es que sucede esto, esto y esto. Como dice, ¿no?
Es que en uno de los versos que hemos leído, en el 13, el perezoso dice, hay un león en el camino. El perezoso siempre va a encontrar una excusa. Para la pereza siempre va a haber una excusa. Es como que moverse en un círculo de porqués, en un círculo de excusas. Es que no, es que pasa esto, es que hay un león. No, es que se ha hecho muy tarde. No, es que la hora no me cuadra la hora. No, es que pasa esto, es que pasa aquella cosa. Entonces, quizás en el fondo estamos buscando ese motivo, esa razón o esa excusa para terminar haciendo lo que nos hace sentir cómodos y no aquello que debemos hacer, aquello que nos lleva a un crecimiento, aquello que nos lleva aún a desafiar nuestros propios límites y nuestras propias comodidades. Hay otro también personaje más adelante, eh, que tenemos el que contiende, el que es chismoso también. También dice que hay alguien que encubre, el que encubre. Em, Dice, por ejemplo, en el 23 como vasija de barro revestida de escoria de plata. Así son los labios ardientes y el corazón perverso. Hablo un poco esto refiriéndose a aquel que busca el chisme, que busca de alguna u otra forma encubrir cosas o que busca la contienda. Y como decía José hace un momento, si lo leemos todo un poquito detenida, con más detenimiento, ¿no? Todos los versos, todos nos van a llevar a que no son cosas que pues que lo vamos a resolver con una oración o que lo vamos a resolver, nos acostamos a dormir y al siguiente día ya amanecimos siendo mejores en estas áreas, sino que muchas veces todas estas cosas se resuelven cuando somos confrontados. Y algo que conversábamos un poco es que la confrontación normalmente viene de personas que nos conocen, personas cercanas, o viene de personas muy externas que no nos conocen, pero que ven algo, ven un fruto que no está bueno, que no está acorde a lo que deberíamos estar dando como árboles que somos, ¿verdad? Que nos movemos en todos los ámbitos. Somos un árbol que camina en el trabajo, que camina en casa, que camina en el centro comercial, en el supermercado, en todas partes. Pero esas cosas, como comentaba José hace un momento, se perciben, se ven, se notan y de algún lado viene la confrontación. Y lo importante también es trabajar en nosotros ese corazón que acepta la confrontación por sensibilidad, no porque nos agrade, porque cuando somos confrontados realmente es bastante desagradable. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos ha sucedido que en algún momento somos confrontados o por alguien muy cercano que nos dice, oye, mira, mira esto, o simplemente somos confrontados de una manera indirecta por situaciones, cuando vemos el resultado de nuestra propia acción. Es bueno prestar atención a esto, porque está corrigiendo este tipo de piedritas, de actitudes, de asperezas en nuestro carácter, que si continuamos y la ignoramos, podemos terminar siendo como el necio, ¿no? Buscando sabiduría en nuestros propios razonamientos o como el perezoso, buscando sabiduría también y creyéndonos más sabios que ellos, todos aquellos que nos están dando una respuesta discreta, que nos están dando una respuesta acertada, que nos están dando esa palabra que nos quiere alinear, ¿no? Sí, y es interesante como estos personajes que ha estado mencionando André y que están aquí en este proverbio no son ajenos, ¿sí? No son cosas que vemos desde afuera o incluso no son cosas que pueden ser causantes o causadas por agentes externos, sino que siempre provienen de una decisión interna. Eh, el poder vencer a esto tiene que provenir de una decisión interna, pero a su misma vez esta decisión interna, sin duda, tiene que venir impulsada
por el mover del Espíritu en nosotros y por el poder escuchar activamente a las personas que nos rodean. Son los problemas, como mencionaba anteriormente, los problemas de carácter normalmente ameritan el nosotros podernos abrir a la corrección de un tercero. ¿Por qué? Porque entramos en un ciclo que que no avanza, ¿no? Hablando de este ciclo, un ejemplo o alguien, una figura que lo ejempliza muy bien, es el perezoso, ¿sí? Que leíamos sobre el perezoso. Y empieza hablando en el versículo 13, dice, el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en el medio de la plaza. Y quizás llevándolo al contexto, ¿verdad? Nosotros leemos, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza, y suena un poco raro, ¿no? Porque no es algo en el día a día, que tú te encuentres un león en el camino o un león en medio de la plaza, como justamente sucedía en estos tiempos, ¿no? Pero hoy lo podemos llevar a algo mucho, mucho más cotidiano, ¿no? O sea, tienes un montón que no visitas a tus padres, que no visitas a tu madre, y dices, uy, es que va a llover, uy, es que hay un montón de tráfico, es que los niños, ¿no? O quizás algo que es súper común, tienes una meta, te has puesto una meta este año de mejorar tu salud física, ¿no? Entonces está el tema de, ves la meta de lejos, ¿no? Y dices, hoy este año sí quiero correr una maratón, ¿no? O una maratón o media maratón o lo que tú quieras correr, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se empiezan a aparecer estos leones en el camino, ¿no? El león en la plaza. Y lo curioso del perezoso, y era lo que decía André, es que el antídoto no es la disciplina solamente, o Mm, la diligencia solamente. Porque si vamos leyendo, ¿verdad? Entendemos que el perezoso sí tiene energía y el perezoso sí tiene voluntad. Lo único es que, al igual que el necio, dirige esa voluntad a un lugar equivocado o de una fuente equivocada. Dice que como que el perezoso es como la puerta que gira sobre sus propias bisagras, ¿no? O sea, se mueve de un lado al otro constantemente. Es este tipo de persona que tú ves haciendo muchas cosas, ¿no? Todo el tiempo ocupado, todo el tiempo en hacer una cosita aquí, una cosita allá, pero no se mueve de su lugar. siempre está como en ese rango de lo que cree correcto, de lo que cree, de lo que le encaja, de lo que está en su entendimiento o en su sabiduría. Correcto. Amanda, Creo que definitivamente han abordado todo este proverbio, o sea, con una transversal que es el carácter. Definitivamente, em, José mencionaba una palabra y es el mejor mentor es el Espíritu Santo, sin lugar a duda, porque es el que nos habla de adentro hacia afuera. Pero las personas externas son a las personas a las cuales le confrontamos eso que internamente nos viene mostrando el Espíritu Santo y que nos lo guardamos y nos lo guardamos. Y el guardarlo decimos, no, 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 mañana lo cambio, no, mañana lo cambio. Porque como no tengo a alguien a quien confesárselo o a quien decirle, entonces apapacho mi pecado. La verdad, como que lo sigo encubriendo y Espíritu Santo, tú me conoces y sabes que me estás cambiando. Y esa persona que tenemos a nuestro lado es la persona que nos puede ayudar a hacer más visibles externamente esas áreas del carácter que internamente el Espíritu Santo nos las va mostrando. Entonces, en ese carácter y con todas estas ramificaciones que tanto Andrea como José iban mostrando, eh, es súper importante que aquellas personas que nos están escuchando y tal vez no tienen alguna persona con la cual empezar a trabajar esa parte de decir, bueno, primero que quiero saber qué es el carácter, porque el carácter, el mundo nos lo ha vendido de una forma como yo tengo un carácter fuerte, yo soy enojada y tengo mi carácter así, o encuentro a mi jefe que tiene un carácter terrible, pero realmente el carácter es todo lo que hemos adquirido a través de nuestra vida.
por tradición, por la escuela, por el colegio, por la forma en que nos actuamos, por la universidad, por el trabajo, por el fin. Y ese carácter no nos deja manifestar a Cristo. Y la única manera que nosotros realmente podemos ir sacando el empaque de ese carácter es primeramente que el Espíritu Santo entre a morar en nosotros. Y segundo, estar acompañados de una persona que nos ayude hasta un tiempo, como ustedes que son padres con los niños, ¿no? Va a llegar un tiempo donde ya los niños empiezan a hacer sus cosas solos y ustedes no tienen que estar encima de ellos, pero como papás tienen que estar en un tiempo porque necesitan ayudarles a comer, a mostrar, a enseñar determinadas cosas. Así mismo necesitamos en la vida cristiana. Así es de que algo que le he dicho siempre a las personas que estoy segura que nos están escuchando es, si ustedes se sienten identificados con alguna de los hijos que han compartido a través de todas estas enseñanzas y quisieran decir, ¿sabe qué? Me quiero contactar con esta persona porque este mensaje me quedó sonando. Pues déjenoslo saber y nosotros los vamos a poner en contacto, porque pues si algo que entendemos es que necesitamos magnificar a Cristo en lo que nosotros alcanzamos en nuestra propia vida y ayudar a que otros magnifiquen a Cristo. Entonces, si ese es tu caso, te pedimos que pues nos mandes, nos dejes en el canal de YouTube, nos dejes una notificación o en alguno de los mensajes, alguna de los links que van a aparecer, para poder entonces conectarlos con las personas con que se hayan sentido identificados para poder decir, ¿sabe qué? Me gustó muchísimo como lo abordó, me hizo caer en cuenta de cosas que yo no me había visto. Me gustó la del león, la forma en que abordaste lo del león me gustó muchísimo porque realmente el león es esa excusa. El león, nombre excusa. Esa excusa que le ponemos a todo lo que no queremos hacer y no queremos confrontar. Y por último digo yo, ¿sabe? Antes de que puedan compartir algo, si quieren compartir más, por último digo yo, lo que tú te hayas sentido identificado, escríbelo. Porque cuando lo escribes le pusiste nombre. Y cuando le pusiste nombre, primero lo vas a poder gobernar y ese gobierno va a venir por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque reconociste la debilidad o la falencia que tenías en esa área. Entonces, esa es una de nuestras mayores invitaciones en cada uno del finalizar de cada proverbio es coloquen nombre a aquello con lo cual ustedes se sintieron identificados durante este tiempo de compartir, de ejercicio, de vivencias, porque realmente más allá o sea, más allá de un estudio bíblico, porque si hiciéramos un estudio bíblico, tomaríamos tiempo para poder abrir y comparar con otros versículos y en fin. Pero lo que hemos entendido es poder llevar casos prácticos y creo que es lo que han hecho José y Andrea. Así es de que, Andrea, José, ¿algo más para compartir? Sí, bueno, que quiero simplemente dejar como el verso 5, dejarlo ahí resaltado. Dice, responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Y lo veíamos como que es tan importante, dice que hay que responder, ¿no? Alumbrar, ser luz. Cuando esta se aparece, ¿no? La necedad, la tiniebla, de alguna u otra forma, muchas veces podemos tomar la actitud de callar o de mantenerlo como aparte. Pero según esto es importante ser luz, alumbrar, responder, ¿no? Para que no sea sabio ante sus propios ojos. Si en cualquier situación de oscuridad nosotros levantamos nuestra lámpara y no nos unimos a esa tiniebla, la levantamos y damos testimonio, hay luz, ¿no? Sea cual sea el ámbito, sea cual sea el ámbito, que ay, no, no se puede tal cosa, sale la excusa, el león, ¿no? Entonces, no, sí se puede, sí se puede. Pasa esto, viene la confrontación y viene la luz. Em, y se va la pereza. O de pronto, no, que alguna palabra que simplemente da vuelta y es necedad. N- Nosotros levantamos nuestra lamparita, ¿no? Con palabras de luz, con palabras de verdad, sea cual sea el ámbito. Entonces dejar eso como una pequeña plataforma que nos va a ayudar a avanzar y a seguir trabajando. Sí, y también que me gustaba, y creo que es una linda forma también de cerrar este tiempo, haciendo hincapié en el no trabajar las cosas solo, ¿sí?
Dios siempre va a colocar personas a nuestro alrededor, estés acompañado de mucha gente o quizás estés en una etapa donde estás un poco más solito, más solita, estés en un lugar donde no conoces mucha gente. Todo parte de un corazón que desea ser transformado. Si tu corazón desea ser transformado, tus ojos se van a abrir para reconocer ese tipo de personas que Dios está poniendo a tu alrededor. Y si no estás rodeado de ese tipo de personas, créeme que Dios puede utilizar un faraón para trabajarte aún en esos tiempos, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, en donde practicas tu deporte, pero si tú tienes un corazón dispuesto a ser como Jesús, ¿no? Manso y humilde. Sí, esa persona siempre va a aparecer. Sé sabio, sé inteligente, decide caminar acompañado. Cuando tú sabes que algo te cuesta, háblalo. Háblalo con alguien que sabes que constantemente te va a estar retando a crecer. No lo hables con aquel que te va a abrazar. Dios Ujú. siempre va a poner esa persona a tu alrededor y tú vas a saber reconocerla cada vez que tu corazón esté dispuesto a dar ese paso de caminar en humildad. Amén, amén. Bueno, digamos que para este tiempo está todo dicho, porque la verdad no está todo dicho porque quedan muchas cosas por decir. Pero creo que estos dos consejos que tanto Andrea como José han dado, o sea, son consejos para que los puedan escuchar, para que los puedan recibir y para que los puedan poner por obra. Así es de que bendecimos tu casa, José, Andrea, bendecimos tu familia, tu nación y les damos muchísimas gracias por ser parte de esto que el Padre nos ha llevado a hacer todos juntos y es establecer 31 días con enfoque para este nuevo 2026. Así de que gracias y bueno, nos estaremos comunicando nuevamente o estaremos viéndonos nuevamente las caras en otras nuevas cosas que el Padre permite que hagamos juntos. Amén. Amén. Muchas gracias a ti, Amanda, por la oportunidad. El Señor los bendiga. Amén.